Bueno, me han pedido que hable sobre el Garabandal y la Eucaristía. Y me parece a mí, por lo menos, que salta a la vista que los mensajes de Garabandal, los dos mensajes dados en el 61 y el 65, son sobre todo eucarísticos. Es decir, salta a la vista, y esta es mi opinión, mi percepción, lo primero que salta a la vista es la Eucaristía. Bueno, alguno dirá, no, a mí lo que me llamó la atención es que la Virgen hable de una copa que se está llenando, de una copa que está rebosando. ¿Qué se refiere? Evidentemente, esa copa es la copa o el cáliz de la ira de Dios. Pues sí, eso también es cierto, pero también es cierto que está vinculado directamente a la Eucaristía. Y no solo por los mensajes, y lo veremos. Recordemos, el primer mensaje de Garabandal de 18 de octubre del año 61, en ese que fue transmitido a través de Conchita, fue dicho que hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, visitar al Santísimo, pero antes tenemos que ser muy buenos, y si no lo hacemos, nos vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa y si no cambiamos nos vendrá un castigo muy grande. Por eso digo, algunos pueden focalizar en el castigo, en la copa, pero aquí está la Eucaristía, visitar al Santísimo y ser muy buenos. Una forma muy simple, pueril, si se quiere, de una niña que está diciendo algo que lo entendemos todos, que tenemos que convertirnos. Es una continuación directa, evidentemente, de Fátima, donde en Fátima se habla de sacrificios, de penitencia, de oración y sobre todo también de Eucaristía. Recordemos la preparación que hace 1 o 2 años antes el ángel, digo 1 o 2 porque en una de las memorias no puede precisar bien Sor Lucia si fue en el 16 o en el 15, 1915, cuando apareció el ángel. Pero el ángel aparece preparándolas y enseñando a reparar, a adorar y a comulgar. A comulgar. Y siempre o postrados o de rodillas, tocando la frente, pidiendo, reparando ante la Eucaristía y por la Eucaristía, porque se ofrece la Eucaristía a Dios, y luego suplicando por los pobres pecadores. Pero siempre en un contexto eucarístico, tanto es así que en la primera aparición el 13 de mayo de 1917, cuando la Virgen, que también es uno de los gestos importantes que hace, no solo habla con palabras, sino que enseña, y a través de esa luz que sale de sus manos y los penetra, se ven en la luz de Dios, y ¿qué dicen? Santísima Trinidad, os adoro, Dios mío, os amo en el Santísimo Sacramento. Ahí, evidentemente, es el Espíritu Santo que está hablando de la presencia en la Eucaristía. ¿Y por qué es tan importante? Hay que decirlo ahora porque se ha banalizado la Eucaristía, que es tan importante porque la Eucaristía hace la Iglesia, y sin Eucaristía no hay Iglesia. Y la Iglesia nace sacramentalmente el Jueves Santo. Si tenemos que dar una fecha de nacimiento, de concepción de la Iglesia como tal, es el momento sacramental, cuando el Señor instituye la Eucaristía, antes de su partida, la noche antes, en la víspera de su partida, de ese Viernes Santo. Él está dejándonos su sacrificio y su presencia, para que se perpetúe a través de lo que nos deja también, que es el ministerio sacerdotal. Pues todo esto es fundamental, porque, repito, hace la Iglesia. Nos deja un signo, pero un signo eficaz, no un símbolo. La Eucaristía no es un símbolo, es un signo eficaz,
donde cuando el sacerdote pronuncia las palabras que el Señor pronunció en la consagración, o más bien cuando le presta al Señor su voz y su corazón, el Señor se hace presente, el sacrificio se hace presente. Por lo tanto, el no dejar de lado al Santísimo Sacramento, es decir, apartado, indiferente, o en un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto plano, es motivo de una gran ofensa a Dios. Por eso habla de que la copa se está llenando. Los dos mensajes son de la Eucaristía. Ahora voy a hablar del segundo. El primero, como digo, es esta exhortación que acabo de decir, es la exhortación a visitar al Santísimo. Se visita al Santísimo porque se reconoce esa presencia verdadera, real de nuestro Señor Jesucristo en ese sacramento. Y consecuentemente se lo adora, reconociendo su gloria oculta, pero evidente a la fe. Él está ahí, es Él. Y como es Él, yo lo adoro. Él es Dios. Y se lo visita también para decirle que se le ama, que le agradecemos todo lo que hace por nosotros, lo que ha hecho, y permanecer con nosotros. También se lo visita, como fue enseñado en Fátima, para reparar por las ofensas cometidas contra su divinidad, contra todo lo que es santo, e interceder por los pobres pecadores. El segundo mensaje es del 18 de junio de 1965. Y dice: como no se ha cumplido, no se ha hecho conocer al mundo mi mensaje, se refiere al del 18 de octubre del 61, os diré que este es el último. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Los sacerdotes, obispos y cardenales van muchos por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas más almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debemos evitar la ira de Dios sobre nosotros con nuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, Él os perdonará. Yo, vuestra madre, dice así, por intercesión del ángel San Miguel, sería por intermedio, ¿no? Os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más, pensad en la pasión de Jesús. La pasión de Jesús nos lleva directamente a la Eucaristía, porque en la Eucaristía está la pasión de Jesús. Está, por así decirlo, contenida. Todo el misterio pascual. Por supuesto, la pasión, su muerte y su resurrección. Porque en la Eucaristía está Jesucristo glorioso, pero con sus llagas gloriosas. Está su pasión ahí. Pues bien, esto también aquí, de nuevo, con más, quizás en forma más patética, si se puede decir así, aparece la Eucaristía. Siempre el mismo contexto también de esta copa, de la copa del cáliz, de la ira de Dios, que antes se estaba llenando, ahora está rebosando, es decir, ha llegado al tope, ya no es más tolerable, Dios está siendo ofendido, ya lo venía diciendo, acordémonos, el 17, la última aparición, 13 de octubre, le dice la Virgen: deja de ofender a Dios porque ya está muy ofendido. Pues acá la ofensa cada vez va en aumento. Estamos en el 65, los años 60 fueron tremendos, porque todo esto que estamos viviendo parte de aquellos años 60, de gran rebelión, y donde ahora la apostasía se hizo absolutamente general. Y esto dentro de la Iglesia también, no solo el mundo, porque acá está hablando de los sacerdotes, los obispos, los cardenales. Muchos, dicen, no algunos, muchos van por el camino a la perdición. Y con ellos arrastran, por supuesto, muchas más almas. Y a la Eucaristía se da cada vez menos importancia. Hay un punto en estas, son como dos frases, pero habría que conectarlas, porque también, justamente por la banalización que se ha hecho de la Eucaristía en la Iglesia, es esto que hacen que vayan muchos, falseando la doctrina, falseando todo, también la moral,
por el camino a la perdición. No se trata simplemente de los escándalos morales que hemos visto, escándalos sí, de todo tipo, sexuales, de dinero, financiero, lo cual es repudiable, por supuesto, pero lo peor es cuando se falsea la verdad en la presencia verdadera, única del Señor en la Eucaristía, y la verdad también de la moral y de las otras verdades de fe. Cuando se impulsa a través de este modernismo omnipresente que ha invadido la Iglesia a apostatar en el fondo. Por eso, en este segundo, último mensaje, la Virgen se lamenta y también nos advierte seriamente. Desde entonces han transcurrido más de 50 años, desde el primero. Y lamentablemente comprobamos que la situación ha empeorado enormemente hasta alcanzar continuos sacrilegios. Es ya insoportable esto. Claro que bastante, más de 50 en realidad. Al Señor se le ofende cada vez más. A la Eucaristía se lo trata como un objeto cualquiera, y hasta peor de un objeto cualquiera. Y se cae, y se la pisotea, y es sustraída, y a veces sustraída no para una misa satánica, como la llaman, sino también porque, bueno, me la llevo como recuerdo, hasta eso se ha llegado. Esta devastación litúrgica, que comienza en los años 70 justamente, al final de los 60, ya la Virgen advierte que perdura, que se ha agigantado en realidad, con la pérdida de comulgatorios, de reclinatorios, para impedir que las personas tengan un gesto de adoración, arrodillándose en el momento de la Sagrada Comunión. Cuando se quiere arrodillar, les niegan, con un abuso increíble, les niegan la comunión, donde se arrinconan o se ocultan los sagrarios, calamitosas celebraciones, irreverentes, donde no se ve el sacrificio eucarístico por ningún lado, ni la presencia sacramental del Señor, y el Señor, sin embargo, está ahí presente. Y lo ha demostrado a través de tantísimos milagros eucarísticos, y muchos de ellos que no se han dado a conocer. De eso doy fe. Yo conozco milagros eucarísticos tremendos que no se han dado a conocer. ¿Y qué nos está diciendo el Señor? Mirad cómo me tratáis. Soy yo. Y además, termina ahí la comunión, basta, nada de acción de gracias, desprecio por el culto a la adoración fuera de la misa. ¿Esto qué ha provocado? La demolición de la fe. Si hasta nos han tratado a veces como secta porque queremos la adoración. Es increíble, pero es así, Esta devastación litúrgica, decía el Papa Benedicto, es la principal razón de la pérdida de fe en la Iglesia. Eso es lo que está pasando. Ya el Santo Padre, Pablo VI, en sus días, dijo, la Iglesia se está protestantizando. Dijo, bueno, hay un pensamiento no católico que está introduciéndose en la Iglesia y llegará un momento en que será mayoritario. Pues aquí estamos. ¿Cuántas personas comulgan sacrílegamente sin estar en estado de gracia? Totalmente ignorantes también de la presencia real, sustancial del Hijo de Dios en el pan consagrado. ¿Cuántas? Y además empujadas desde arriba. No importa, yo estoy en la absolución, no importa, puedes comulgar. También se habló en su momento, y algunos lo siguen diciendo, la Eucaristía ha sido dada solo para hacer comida. Dijo, tomad y comed. No dijo, tomad y adorad. Menos mal que San Agustín, padre de la Iglesia, lo dijo hace mucho tiempo, ¿no? En el quinto siglo, estamos aquí, hace casi 1600 años atrás, quien coma esta carne debe primero adorarla, porque si no la adorásemos, pecaríamos. Eso dijo. Bueno,
el mensaje de Garabandal es eucarístico, los mensajes. Pero también lo que ocurrió, por ejemplo, cuando fue el 18 de julio del año 62, hubo un milagro. La comunión que Conchita recibe de parte del ángel se vuelve visible. De pronto estaban ahí, e incluso fue filmada. Hay algunos testigos que estaban ahí cerca, estaban a un palmo de Conchita, y ven que saca la lengua para recibir la comunión con toda la devoción, ¿no? Y la unción y el respeto y demás, y no hay nada, y de pronto aparece la Sagrada Forma. Y después, como ellas se arrodillan, como ellas reciben la comunión, de rodillas en la lengua, las comuniones místicas y las otras comuniones, ¿no? Así que debemos evitar la ira de Dios. El castigo probablemente sea inminente, hay cosas que ya demasiado ha sido ofendido Dios. Pero nosotros pidamos perdón, enmendemos y reparemos por los que no reparan, por los que no piden perdón. Basta de sacrilegios. La tragedia de la destrucción de la fe, de la misma razón de la iglesia que vive, que se nutre en la Eucaristía y cuya vida espiritual es reconocida en la Eucaristía y su misión. Lo dice el Concilio Vaticano II. La Eucaristía es la fuente y el culmen de la misión de la iglesia y de su vida espiritual. Hay una apostasía, y hace tiempo, pero manifiesta como nunca y como no pensamos que era tan grave, que quedó a la vista, para quien quiera ver, por supuesto, a partir del confinamiento, de las medidas que se tomaron. Como si Dios, que es el que nos convoca al santo sacrificio, al sacrificio de la Santa Misa, nos convocara para contagiarnos. Queridos amigos, vivamos estos mensajes de Garabandal, vivámoslo profundamente. Realmente el cielo a través de la Virgen nos ha hablado, y muy seriamente. Y esto no es que ya es cosa del pasado, es cosa del presente, porque el presente es mucho peor de cuando fueron dados estos mensajes. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima.